En esta oportunidad me gustaría comentaros los resultados de un estudio que hemos realizado con atletas de resistencia aeróbica, con los cuales hemos utilizado un aparato que transmite microcorriente. La microcorriente es una onda eléctrica que se transmite hacia el cuerpo humano por un aparato que lo ven aquí en esta figura, la cual este aparatito es muy pequeño, tiene unas dimensiones inferiores o más pequeñas que un teléfono móvil, pesa no más de 100 gramos y se conecta fácilmente tanto al brazo también como a las piernas. En este caso lo hemos adherido, como veréis en la próxima transparencia, a la pierna en sí, en deportistas de resistencia. Estos deportistas utilizaron o bien el aparato que transmite microcorriente o bien el aparato que transmitía ningún tipo de corriente, actuaba como placebo por 3 horas posteriores a la realización de cada sesión de entrenamiento o durante la mañana los días que no se entrenaba. Como vemos aquí, la muestra, que eran 18 varones bien entrenados en resistencia, fueron divididas en dos, que trabajaron de forma paralela. Es un estudio con un diseño de dos grupos paralelos que fueron testeados al principio y al final de la intervención. La intervención duró 8 semanas, en las cuales la única diferencia entre los grupos fue que los sujetos que fueron aleatoriamente asignados al grupo de intervención con microcorriente utilizaban este aparatito 3 horas durante el tiempo posterior a cada sesión de entrenamiento, mientras que el grupo que fue designado como control, aquí en la transparencia aparece como JAM en inglés, utilizaba un aparato idéntico pero que no transmitía ningún tipo de corriente. La microcorriente es imperceptible para el cuerpo humano, transmite microamperios, mientras que un estimulador normal transmite la corriente en miliamperios. Los microamperios no pueden ser determinados por el cuerpo humano porque tienen la misma intensidad que la misma electricidad que se genera endógenamente dentro del cuerpo humano y por lo tanto es muy fácil utilizar un aparato que actúe como control o placebo. Al cabo de 8 semanas de entrenamiento, nosotros volvimos a medir lo que habíamos medido en el test 1, que fue el rendimiento. El rendimiento lo testeamos a través de un test creciente incremental hasta el agotamiento, determinando los umbrales y determinando el consumo máximo de oxígeno, además de la velocidad máxima aeróbica. Los dos grupos mejoraron fundamentalmente en la velocidad máxima aeróbica, no se notaron cambios muy importantes en los umbrales ni tampoco en el consumo de oxígeno pico, pero eso era de esperar en esta muestra de sujetos entrenados en resistencia que producen cambios en el rendimiento, pero el consumo máximo de oxígeno no se mueve significativamente. También analizamos la composición corporal utilizando el DEXA, que es una de las metodologías más exactas que hoy en día se pueden utilizar para analizar cambios en la composición corporal. Los escáneres determinaron variaciones en la composición corporal, fundamentalmente en el grupo que utilizó la microcorriente, que produjo una tendencia, un cambio no significativo a producir una reducción de la grasa corporal total. También estimamos la grasa visceral, que también tendió a reducirse, pero no de forma significativa comparada con el grupo control, pero sí se observaron cambios significativos en la acumulación de grasa en las extremidades inferiores. Aquí podríamos hipotizar que hay un efecto localizado que puede ser otorgado o causado por el uso de la microcorriente durante 8 semanas, siempre en el mismo lugar, en las extremidades inferiores. Pero esto no deja de ser una hipótesis, porque en teoría la microcorriente se transforma de forma ubicua, es decir, que tendría un efecto similar en todas las partes del cuerpo. Pero en este caso sí observamos una bajada localizada de la grasa en las extremidades inferiores en el grupo que utilizó microcorriente. La columna en gris indica el nivel de grasa medida a la preintervención en el test 1, mientras que la columna en blanco indica la cantidad de grasa medida al test 2, al cabo de 8 semanas. Hubo cambios significativos en el grupo de microcorriente, pero no en el grupo control. También medimos la percepción subjetiva del dolor muscular retardado, del inglés DOMS, y así aquí sí observamos una bajada muy importante de la cantidad o del nivel de dolor muscular que se midió en la batería de test realizadas antes de la percepción, antes de la intervención, con respecto a la batería de test realizada after o luego de la intervención.
nosotros hicimos un test específicamente diseñado para crear dolor muscular en las extremidades inferiores, que consistió en muchas repeticiones del ejercicio de squat o sentadillas. Al cabo de 24, 48 y 72 horas, luego de realizar este test tan exhaustivo, medimos la percepción del dolor muscular por la escala VAS, que se mide, en este caso la medimos en 10 unidades. La columna gris indica el nivel medio de todo el grupo de 9 sujetos, tanto en el grupo que utilizó el aparatito de microcorrientes como en el grupo que utilizó el aparatito de control o placebo, y no hay diferencias significativas entre las dos columnas grises. Pero sí lo hubo al final de la intervención en el grupo, entre el grupo de microcorriente y el grupo que actuó como placebo, en el test 2, es decir, que aquí hubo una diferencia significativa tanto con respecto al test 1 para el grupo de microcorriente, pero también hubo una interacción porque este valor observado en el grupo de microcorriente fue también significativamente diferente con respecto al valor mostrado por el grupo que no utilizó microcorriente sino el placebo, que además produjo el mismo nivel de dolor muscular que había producido en el test 1. También medimos la capacidad de remover lactato sanguíneo acumulado luego del test creciente incremental hasta el agotamiento, que se realizó en una cinta deslizante, y no encontramos diferencias significativas en el área bajo la curva expresada al medir las concentraciones de lactato a 1 minuto, a 3 minutos y a los 5 minutos. En conclusión, la utilización por 3 horas luego de cada sesión de entrenamiento de un tratamiento con microcorriente, así como durante 3 horas para los días que no se entrenaron, que se extienda por 8 semanas, adjuntado y combinado con un programa de entrenamiento de resistencia bien supervisado en deportistas varones bien entrenados, no produjo mejoras adicionales en el rendimiento de resistencia. Pero produjo, o estimamos que produjo unos cambios más favorables en la composición corporal, medidos fundamentalmente por un mantenimiento o ligero aumento de la masa magra, mientras que hubo una reducción, aunque no fue significativo al comparar entre los grupos, pero sí que hubo una reducción de grasa fundamentalmente localizada en las extremidades inferiores. Lo que sí observamos y podemos asegurar es que este tratamiento atenuó significativamente la percepción del dolor muscular retardado, medido por un espacio de 72 horas luego de realizar un test específico para inducir dolor muscular en la musculatura de las extremidades inferiores.